Vientos esfingeos. Libro del día de hoy. Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Ciertamente, la humanidad vive entre el batallar de las antítesis, entre la lucha cruenta de los opuestos. A veces nos encontramos muy alegres, muy contentos. Otras veces nos hallamos deprimidos, tristes. Tenemos épocas de progreso, de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la ley del karma. También tenemos épocas críticas en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas con relación a la vida y hay veces que nos sentimos pesimistas. Siempre se ha visto que a toda época de alegría, de contentamiento, le sigue una temporada depresiva, dolorosa, etc. Nadie puede ignorar de que siempre estamos sometidos a muchas alternativas en terrenos prácticos de la vida. Por lo común, a las épocas que nosotros denominamos felices, siguen épocas angustiosas. Es la ley del péndulo la que gobierna realmente nuestra vida. Ustedes han visto, por ejemplo, el péndulo de un reloj. Tan pronto asciende por la derecha como se precipita para ascender por la izquierda. Esa ley del péndulo gobierna también a las naciones. No hay duda. En las épocas, por ejemplo, en que Egipto florecía a las orillas del Nilo, el pueblo judío parecía, no es que parecía, era nómada en el desierto. Mucho más tarde, cuando el pueblo egipcio decayó, se levantó victorioso el pueblo hebraico. Es la ley del péndulo. Una Roma triunfante se sostiene sobre los hombros de muchos pueblos, pero después cae.
con la ley del péndulo, y esos pueblos ascienden victoriosos. La Unión Soviética, por ejemplo, se apasionó terriblemente por la dialéctica materialista. Pero ahora el péndulo comienza a cambiar. Está pasando al otro lado. Como resultado, la dialéctica materialista está quedando, o ya quedó prácticamente arrinconada. Ya no tiene ningún valor. Hoy en día la mayor producción que tenemos en materia de parapsicología se la debemos a la Unión Soviética. Está ya comprobado, ¿verdad?, con los datos de la Unión Soviética. Está produciendo la mayor cantidad de materias relacionadas con la parapsicología. Se usa en las clínicas, la parapsicología, en todos los hospitales, etc. El paso que va a la Unión Soviética dentro de poco tiempo habrá pasado exactamente al lado opuesto del materialismo. Se habrá hecho absolutamente mística y espiritual. Ya lleva ese camino. Muchos paladines místicos están desarrollando esa función. La dialéctica de Carlos Marx pues ha quedado arrinconada. Está cayendo prácticamente en el pozo del olvido para dejar su puesto a la parapsicología, posteriormente al esoterismo científico, al ocultismo, a la yoga, etc. Pues el péndulo está cambiando, está pasando al otro lado, de la tesis a la antítesis. Todos los seres humanos dependen de la ley del péndulo. Eso es obvio. Tenemos buenos amigos y si sabemos comprenderlos, es claro que podremos conservar su amistad. Sería absurdo que nosotros nos exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás sometidos a la ley del péndulo. Nunca debe extrañarnos, por ejemplo, de un amigo con el cual hemos tenido siempre buenas relaciones. Resulta de la noche a la mañana con el cejo fruncido, iracundo, berrinchudo, ingenioso, duro en la palabra, etcétera, ante nosotros. En esos casos hay que hacer una veña respetuosa y retirarnos para que el amigo tenga tiempo de desahogarse. Y por el hecho de que nos haga mala cara un día, no debemos nosotros desanimarnos. Antes bien comprenderlo, porque no hay ser humano que no esté sometido a la ley del péndulo. Así pues que vale la pena ser reflexivo. Esta ley del péndulo parece, o entiendo que se hace muy manifiesta especialmente en los nativos de Géminis. 21 de mayo a 21 de junio.
nativos de Géminis tienen, se dice, una doble personalidad. Como amigos son extraordinarios, maravillosos, llegan hasta el sacrificio por sus amistades. Pero cuando cambia la personalidad, entonces son todos opuestos y todo el mundo queda desconcertado. Bueno, este es precisamente un ejemplo de lo que es la ley del pelo. No quiere decir que ellos sean únicamente los exclusivos en esta cuestión de la ley del pelo. No, hasta allá no llegamos. Pero sí por lo menos la especifican, la ponen de relieve, sirven como de patrón de medida, nos indican lo que en realidad de verdad es tal ley. Quienes conocemos a los nativos de Géminis sabemos manejarlo. Cuando viene su personalidad fatal, negativa a la manifestación, nosotros no ponemos ninguna resistencia y pacíficamente aguardamos que vuelva la personalidad simpática a la actividad. Resulta interesante todo. Pero es que la ley del péndulo no solamente está demostrada por los nativos de Géminis, también la podemos evidenciar en nuestro organismo. Existe un diástole y un sístole en el corazón, es decir, la ley del péndulo. Diástole deviene de cierta palabra griega que significa reorganizar, prepararse, acumular, etc. Sístole significa contracción, impulso, dirección, de acuerdo con ciertas palabras griegas. Durante el diástole, el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza, prepara, etc. Hasta aquí. Toma una nueva iniciativa, se contrae y lanza pues la sangre a todo el organismo. Este lanzamiento es fundamental, es importante, existe. Lo que sí me doy cuenta, cabal, es que las gentes comprenden que hay un diástole y un sístole, pero no entienden que entre el diástole y el sístole existe una tercera posición, la de preparación, ordenamiento, acumulación de potencias vitales, etc. Se nos dirá que es muy breve, pues, el intermedio entre el diástole y el sístole. Acepto. Se trata de milésimas de segundo. Para nosotros aquello resulta demasiado fugaz. Pero para ese mundo maravilloso de lo infinitamente pequeño, para ese mundo extraordinario del
asunto. Pues es lo suficiente como para realizarse prodigios. Mirando las cosas desde este ángulo, me parece que nosotros deberíamos orientarnos por la cuestión esta del diástole, del sístole y su síntesis organizativa. Eso es la gente toda en sus relaciones o interrelaciones vive completamente esclavizada por la ley del péndulo. Tan pronto suben con la alegría desbordante, cantando victoria. Como se van al otro lado, deprimidos, pesimistas, angustiados, desesperados. La vida parece curarse toda de acuerdo con la ley del péndulo. Las altas y bajas de la moneda, subidas y bajadas de las finanzas, las épocas de maravillosa armonía entre los familiares, los tiempos de conflictos y problemas que suceden todos, pero inevitablemente de acuerdo con esa ley del péndulo. Para nuestro modo de ver las cosas, debemos asegurar en forma enfática que la ley del péndulo es mecanicista en un 100%. Esa ley del péndulo la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y también en el centro motor, los centros motor, instintivo, sexual. Es obvio que en cada centro existe la ley del péndulo. La mente está perfectamente definida con el batallar de las antiguas, con las opiniones encontradas. Sí. En el corazón, con las emociones alternas, con los estados de angustia, de felicidad, de optimismo y depresión. En el centro motor instintivo sexual se manifiesta sal, costumbres, con los movimientos, conocimos el seno, estamos a gusto, cuando nos hallamos deprimidos, nos sonreímos alegres, bajo el impulso, pues, centro motor, cuando nos hallamos muy contentos. Sí. Saltamos, brincamos, llenos de alegría por una buena noticia, o nos tiemblan las pantorrillas ante un peligro inminente. Tesis y antítesis del centro motor. La ley del péndulo del centro. Conclusión. Somos
esclavos de una mecánica. Si alguien nos da palmaditas en el hombro, sonreímos, sonreímos. Si alguien nos da una bofetada, protestamos con otra. Si alguien nos dice una palabra de alabanza, felices nos sentimos. Pero si alguien nos hiere con una palabra agresiva, nos sentimos terriblemente ofendidos. Total, somos maquinitas sometidas a la ley del péndulo. Cada cual puede hacer de nosotros lo que le venga en gana. Quieren vernos contentos, dennos unas palmaditas en el hombro y unas cuantas lisonjas al oído. Estamos contentísimos. Quieren vernos llenos de ira. Díganos alguna palabra que nos hiera el yo del amor propio. Dígasenos cualquier palabra dura, y nos verán también ofendidos, iracundos. Así pues, la psiquis de cada uno de nosotros, en realidad de verdad, está sometida a lo que los demás quieran. No somos, y eso es triste decir, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cualquiera puede manejar nuestros procesos psicológicos. Somos verdaderas marionetas que cualquiera maneja. Si yo quiero tenerlos contentos, ustedes, ¿qué basta? Pues endulzarles el oído, alabarlos, los tengo felices. Si yo quiero que ustedes queden disgustados conmigo, me pongo a ofenderlos. Y entonces ustedes fruncen el entrecejo. Ya no me miran con dulces ojos, como en este momento me están mirando, tienen forma iracunda, con ojos de pistola. Pero si yo quiero volverlos a ver contentos, vuelven a decir las palabras y vuelven a estar contentos y me vuelven a mirar dulces. Conclusión, se convierten para mí ustedes en un instrumento en el que puedo yo tocar melodías ya dulces, ya graves, ya agresivas, ya románticas, como quieran. Entonces, ¿dónde está, pues, la individualidad de las gentes? Pues no la poseen, si no son dueños de sus propios procesos psicológicos. Cuando uno no es dueño de sus mismos procesos psicológicos, no puede decir realmente que tiene una individualidad. Salen ustedes, por ejemplo, a la calle, van muy contentos. Mientras haya algo que les gusta, están manejando su carrito, por ahí viene un loco de esos que andan por la ciudad y los rebasa por la derecha y se les atraviesa. Esto los ofende, pues, ustedes, si no protestan en ese momento con la palabra, por lo menos protestan con el claxon. Pero sin protestar no se tiene. Es decir, el del carrito, ¿no?, que los rebasó, que los molestó, que los fastidió, los hizo cambiar totalmente. Si iban contentos, se llenaron de ira. Entonces, el del carrito pudo más sobre ustedes. Pudo manejar sus psiquis, y ustedes no pudieron. Van viendo, pues, la ley del péndulo. Bueno, habría alguna forma de escaparse, ¿no?, de esta terrible mecánica del péndulo. ¿Creen ustedes que hay alguna manera de escapar? Si no la hubiera, estaríamos condenados a vivir una vida mecánica por secula seculorum. Amén. Realmente tiene que haber algún sistema que nos permita evadir esa ley o manejarla simplemente. Existe realmente.
y volvernos comprensivos, reflexivos, aprender a ver las cosas en la vida tal como son. Obviamente que cualquier cosa en la vida tiene dos caras. Una superficie cualquiera nos está indicando la existencia de una cara opuesta. Eso es incuestionable. El anverso de una medalla nos sugiere el reverso de la misma. Todo tiene dos caras. Las tinieblas son lo opuesto de la luz. En los mundos suprasensibles puede evidenciarse que al lado de un templo de luz existe siempre un templo tenebroso. Eso es claro. Pero, ¿por qué cometemos nosotros el error de alegrarnos ante algo positivo y de protestar ante algo negativo? Si son las dos caras de lo mismo. Pienso que el error más grave de nosotros consiste precisamente en no saber mirar las dos caras de cualquier cosa o de cualquier circunstancia. Siempre vemos más una cara, nos identificamos con ella, sonreímos. Pero cuando se nos presenta la antítesis de la misma, protestamos, rasgamos nuestras vestiduras, tronamos y relampagueamos. No queremos nosotros, en verdad, cooperar con lo inevitable. Ese es nuestro error, precisamente. Hay veces que nos apasionamos por el platillo, por un platillo, o digo por un platillo de la balanza, y otras veces por el otro platillo. Hay veces que nos vamos a un extremo del péndulo y hay veces que nos vamos al otro. Y por este motivo no hay paz entre nosotros. Nuestras relaciones son pésimas, conflictivas. A toda época de paz le sucede una de guerra. Y a toda época de guerra le sucede una de paz. Somos víctimas de la ley del péndulo. Y eso es doloroso. A eso se debe precisamente la tempestad de todos los exclusivismos. La lucha de clases, los conflictos entre el capital y los trabajadores, etc. Si nosotros pudiéramos
ver las dos caras de toda cuestión. Realmente todo sería diferente. Mas desgraciadamente nos falta comprensión. Si queremos ver las dos caras de cada cuestión, se hace necesario el modo de entender las cosas. De vivir no dentro de la ley del péndulo, sino dentro de un círculo cerrado, un círculo mágico. Imaginemos nosotros un círculo alrededor de nosotros, un círculo mágico. Por ese círculo van pasando todos los pares de opuestos de la filosofía. Las tesis y las antítesis. Las circunstancias agradables y desagradables. Las épocas de triunfo y de fracaso. El optimismo y el pesimismo. Lo que llaman bueno y lo que las gentes llaman mal. Etc. Alrededor de ese círculo mágico podemos ver un desfile muy interesante. Sabemos que existe la gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. En el mismo esperma sagrado existe la lucha entre los poderes atómicos de la luz y los poderes atómicos de las tinieblas. En todo lo creado existe esa gran lucha. Las columnas de ángeles y de demonios se combaten mutuamente en todos los rincones del universo. Cuando uno no tiene todavía la piedra filosofal, ve como imposible la reconciliación de los opuestos, luz y tinieblas dentro de uno mismo. Mas cuando uno logra la piedra de los filósofos, la piedra de la serpiente, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, entonces mediante la misma logra reconciliar los opuestos y los reconcilia en sí mismo, porque reconoce que todo en la creación tiene doble cara. Y solo mediante una tercera posición, es decir, solo mediante la del Tao en el centro del círculo mágico, solo mediante la síntesis podemos reconciliar los opuestos dentro de nosotros mismos. Eso es todo. Así que se hace necesario que aprendamos a reconciliar los opuestos. Se hace necesario que nos libertemos nosotros de la ley del péndulo y que vivamos mejor dentro de la ley del círculo. Uno se liberta de la ley del péndulo cuando se coloca en la ley del círculo. Cuando se coloca en el Tao, está en el centro del círculo mágico. Porque entonces a su alrededor ve uno cómo pasa por todo alrededor de la conciencia de uno, en círculo. Ve la conciencia redonda de uno. Ve cómo pasan los distintos aconteceres con sus dos caras, las cosas con sus dos posiciones, las circunstancias, etc. Los triunfos y las derrotas, el éxito y el fracaso. Todo tiene dos caras y uno ubicado en el centro reconcilia los opuestos. Ya no teme a un fracaso económico. Ya no sería capaz de volarse la tapa de los sesos, porque perdió su fortuna de la noche a la mañana, como han hecho muchos jugadores en el casino de Monte Carlo. Pierden su fortuna y se suicidan. Ya no va a sufrir por las traiciones de sus familias. Se hace invulnerable
al placer y al dolor. Vean ustedes lo extraordinario, lo maravilloso. Pero si nosotros no aprendemos a vivir dentro del centro del círculo, si no nos ubicamos exactamente en el Tao, punto central del círculo humano, estaremos continuaremos como estamos, expuestos a la ley trágica y cambiante del péndulo, que es completamente mecanicista en un 100%. Doloroso. Sí, mis queridos amigos, debemos aprender a vivir inteligentemente, conscientemente. Eso es obvio. Desgraciadamente, toda la humanidad está sometida a la ley del péndulo. Veamos cómo la mente pasa de un lado a otro. Eso está mal. Yo he visto pues que no hay nadie en realidad de verdad que no esté sometido a la cuestión esa de las objeciones. Llega alguien, nos dice alguna cosa, alguna frase, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Objetar, poner tal o cual objeción. Es la ley del péndulo. Dime que te diré. Me derribas y yo te derribo después. Conclusión: dolor, amargura. Eso es terrible. ¿Por qué tenemos que estar poniendo objeciones, hermanos? Me viene en este momento a la mente, hace muchos, pero muchísimos años, hallándome en el mundo astral, en Hot, en el Sefirote Hot, internado en ese Sefirá. Tuve de invocar a un ventuso, o ángel, o Elohim, como ustedes quieran denominarlo, o Eva. Algo dijo aquel ventuso, y de inmediato objeté. Saqué a relucir la antítesis en forma vulgar. Les diría a ustedes que les refuté. Esperaba que el ventuso aquel discutiera conmigo también, mas no sucedió así. Aquella secta me escuchó con infinito respeto y profunda veneración. Aduje muchísimos conceptos, y cuando concluí que pensaba que él iba a tomar la palabra para rebatirme, con gran asombro vi que mi suestecito se inclinó reverente y a la espalda se desmayó. Me dio mi bonita lección. Una lección extraordinaria. No objetó nada. Obviamente aquel ventuso había pasado más allá de las objeciones. Es indubitable que las objeciones pertenecen a la ley del péndulo. Mientras uno esté objetado,
está sometido a la ley del mundo. Todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones, sus conceptos. Cada cual es libre de decir lo que quiera. Nosotros debemos sencillamente escuchar al que está hablando con respeto. Terminó de hablar, nos retiramos. Claro, algunos no proceden así, o no procederán en esa forma, por orgullo. Ya no, yo no me retiro, yo tengo que darle en la torre. Y ahí el orgullo intelectual. Si nosotros no eliminamos de sí mismos el yo del orgullo, es obvio que tampoco lograremos jamás la liberación final. Cada cual, lo mejor es que cada cual diga lo que tenga que decir y no pongamos objeciones. Y cada cual es libre de decir lo que quiera, sencillamente. Pero uno siempre vive poniendo objeciones. Se las pone al interlocutor y se las pone a sí mismo también. Claro, esto no significa que no exista el agrado ni el desagrado. Eso existe. Supongamos que a cualquiera de nosotros nos pone a limpiar una posilga cuando iban los cerdos. Creo que ello sería precisamente un trabajo muy agradable. Tendríamos derecho a que no nos pareciera agradable. Pero una cosa es que no nos parezca agradable tal trabajo. Y otra cosa muy diferente es que nosotros pongamos objeciones, que empecemos a protestar. ¡Qué porquería esta! Dios mío, nunca creí que yo fuera a caer tan bajo. ¡Ay, desgraciado de mí! Etcétera, limpiando una posilga de cerdos en lo que vine a parar. Bueno, con eso lo único que uno consigue es fortificar completamente pues los yoes de la ira, del amor propio, del orgullo, etc. También se da el caso de que una persona, en principio, nos desagrada. Ya me cae tan gordo esa persona. Pero una cosa es que lo desagrade en principio. Y otra cosa es que nosotros estemos poniendo objeciones, que estemos protestando con esas personas, pero que esta persona no me cae mal, esta persona es un problema, y que estemos buscando sus defectos para señalarlos, para indicarlos. Con las objeciones lo único que conseguiremos es multiplicar la antipatía en nosotros, robustecer el yo del otro, robustecer el yo del egoísmo, el yo de la violencia, del orgullo, etc. ¿Cómo hacer en este caso que una persona no nos es grata? Es que todos debemos conocernos a sí mismos, saber por qué no nos es grata esa persona. Podría suceder que esa persona esté exhibiendo alguno de los defectos que nosotros tenemos. Uno tiene el yo del amor propio adentro. Si alguien exhibe alguno de sus defectos, pues obviamente, si alguien nos cae mal. De manera que en vez de nosotros estar poniendo objeciones sobre esa persona, protestando, riñendo, más bien autoexplorarlo
para conocer cuál es ese elemento psíquico que cargamos interiormente y que origina esa antipatía. A buen seguro que si nosotros descubrimos tal elemento y lo disolvemos, la antipatía concluye. Pero si nosotros, en vez de investigar a sí mismos, ponemos objeciones, protestamos, tronamos, relampagueamos contra ese algo, usted sereno, sereno, ya. Eso es inevitable. Dentro del mundo del intelecto, no hay duda que siempre estamos poniendo objeciones. Esto produce la lucha intelectual. Se divide la mente entre tesis y antítesis. Se convierte en un campo de batalla que destroza el cerebro. Observen ustedes cómo esas gentes que se dicen intelectuales están llenas de extrañas manías. Algunos se dejan el pelo alborotado, se rascan espantosamente, etcétera, hacen 50.000 payasadas. Claro, producto de una mente más o menos deteriorada, destruida por el batallar de la sangre. Todo concepto le ponemos nosotros una objeción. Termina nuestra mente riñendo sola. Como consecuencia vienen las enfermedades al cerebro. Las anomalías psicológicas, los estados depresivos de la mente, el nerviosismo que destruye órganos muy delicados como los del hígado, corazón, páncreas, vasos, etc. Pero si nosotros aprendemos a no estar haciendo objeciones, cada cual piense como le venga, que cada cual diga lo que quiera, terminarán esas luchas dentro del intelecto y en su reemplazo vendrá una paz verdadera. La mente de las pobres gentes está riñendo a todas partes, riñen entre sí, espantoso. Y eso nos conduce por un camino muy peligroso, camino de enfermedades del cerebro, y de enfermedades de todo el organismo, destrucción de la mente. Muchas células son quemadas inútilmente. Vivir en santa paz, sin poner objeciones, que cada cual diga lo que quiera y piense lo que le den gana. Nosotros no debemos poner objeciones. Y así marcharemos como se debe marchar, conscientemente. Hay que aprender a vivir. Desgraciadamente no sabemos vivir. Estamos metidos dentro de la ley del péndulo. Ahora que sí, yo reconozco, así platicando con ustedes, que no es cosa fácil no poner objeciones. Salimos nosotros de aquí, agarramos nuestro carrito, pronto más adelante alguien nos rebasa por la derecha, se atraviesa. Bueno, si no decimos nada, por lo menos tocamos el claxon en señal de protesta, aunque sea haciendo sonar el claxon, pero protestamos. Alguien nos dice algo en un momento en que abandonamos la guardia,
Y seguro que protestamos. Ponemos objeciones. Es muy difícil, espantosamente difícil no poner objeciones. En el mundo oriental, esto se ha reflexionado profundamente. También en el mundo occidental. Yo creo que hay veces que hay necesidad de apelar a un poder que sea superior al de nosotros. Si es que queremos libertarnos de esta cuestión de las objeciones. En cierta ocasión, iba un monje budista caminando por allá, por las tierras esas del mundo oriental, un invierno espantoso lleno de nieve y de hielo y de bestias salvajes. Claro, esto lo proporcionaba sufrimiento, pobre monje. Naturalmente protestaba, ponía sus objeciones, pero tuvo suerte, pobre. Está hallándose en meditación, se le aparece Amitabha. Es decir, Amitabha, en realidad de verdad es el Dios interno de Gautama, el Buda, Sakyamuni, y le entregó un mantra que quisiera pues sostenerse fuerte sin hacer objeción, algo que le ayudase para no estar protestando a cada rato contra sí mismo, contra la nieve, contra el cielo, contra el mundo. Se manda. Sí, lo voy a focalizar a ustedes bien para que lo graben en mi memoria y para que quede grabado también aquí en esta silla. Traen ustedes grabador. Gate. Abro los brazos así en cruz para indicarles que es la letra T, no T, Ga, o sea, mejor que les deletree. G, A, T, E. Este mantra, tengo entendido, le permitió a aquel monje budista abrir el ojo de Dharma. Y eso es interesante. Se relaciona con la iluminación interior profunda y con el vacío iluminado. Uno necesita algo que lo ayude, pues, porque no es tan fácil dejar de poner objeciones. Un momento que destruye uno la guardia y está poniéndole objeciones a todo, a la vida, al dinero, a la situación, al frío, al calor, etcétera, etcétera. Muchos protestan porque está haciendo frío, protestan porque está haciendo calor, protestan porque no tienen dinero, protestan porque es un mosquito, por todo está protestando. Cuando uno en realidad de verdad vive siempre haciendo objeciones, se perjudica horrible. Porque lo que ha ganado uno por un lado disolviendo el ego, por un otro lado lo está destruyendo con las objeciones que uno está luchando, que por no sentir ira, pero está poniendo objeciones, obviamente vuelve y coge fuerza el demonio de la ira. Está haciendo uno la lucha terrible por eliminar el demonio del orgullo. Pero si pone objeciones,
a mala situación, a esto, a aquello, pues no le importa ese demonio. Está haciendo uno esfuerzos por acabar con la abominable lujuria. Así ponía objeciones en un instante dado, que porque la mujer no quiere tener relación sexual con él, o la mujer que porque el hombre no la busca, y 50.000 objeciones así por el estilo, se está fortificando al demonio de la lujuria. De manera que si por un lado estamos luchando por eliminar los agregados psíquicos y por el otro lado nos estamos fortificando, sencillamente nos estancamos. Así que si ustedes quieren en realidad, de verdad, desintegrar los agregados psíquicos, tienen que terminar con esa cuestión de las objeciones. Si no proceden en esa forma, se estancarán inevitablemente, no progresarán en modo habitual. Pero pues que entiendan esto, mis estimados amigos, que lo comprendan profundamente. Bueno, hasta aquí por hoy la cátedra de montaje. Sin embargo, dejaremos abiertas las puertas para las preguntas que los hermanos tengan. A ver, habla, hermano. Maestro, se dice que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Muchas veces dice que es tan malo callar cuando se debe hablar como hablar cuando se debe callar. Muchas veces, bueno, hay que hablar, tal vez en momentos de defensa, cuando lo están acusando, pero si gusta, ¿no? Quisiera que me aclararan sobre ese aspecto. Uno tiene derecho a hablar, porque no es mudo, y nadie le ha a uno cosido la lengua. Pero lo que no es conveniente jamás para nuestro propio bien es estar haciendo objeciones, estar protestando, tronando y relampagueando porque está haciendo calor, porque está haciendo frío, disgustado con todo. Eso nos conduce naturalmente al fracaso. Necesitamos, repito, no hacer objeciones. Uno debe decir lo que tiene que decir. La verdad y nada más que la verdad. Y dejar a los otros libertad para que opinen como les venga en gana. Cada cual vive lo que quiere. Si uno no procede así, si a todas horas está haciendo objeciones, destruye su mente, destruye su pobre cerebro, que ocasiona muchos daños así. Además, fortifica al ego en vez de disolverlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, maestro, no hay objeción. Maravilloso. Solo me gustaría aclarar o ampliar, si quisiera, si me hace favor. Hay personas que viven muy, pero muy convencidas de que a un momento de alegría sucede uno de tristeza. Es decir, se programan en ese sentido. No se colocan dentro del círculo protector. Evidentemente a esas personas les sucede eso, pero de una manera infalible, matemática. Tanto es así que no disfrutan de los momentos de alegría, porque ya fatalmente están teniendo el momento de tristeza. Quisiera que aclararan esta situación. Claro, esas personas se dan cuenta realmente de que la vida, todo en la vida tiene dos caras. Pero desafortunadamente no se colocan en el centro del círculo. No se colocan en el Tao. Cuando uno está en el Tao,
sabe que ve pasar alrededor de su propia conciencia, dentro de sí, todos los acontecimientos de la vida con sus dos caras, y sabe que son pasajeros. Obviamente, entonces no se identifican con una cara ni con la otra. Reconcilia los opuestos mediante las cosas. Tenemos el caso de que alguien, por ejemplo, está en una gran fiesta, muy contento, muy alegre. Empero ese alguien sabe que a todo momento de alegría le sucede uno de dolor. Mas si esa persona está ubicada en el centro, en el Tao, entonces reconcilian los opuestos entre sí, su propio ser, su propia conciencia. Dice, sé que a toda alegría le sucede una tristeza. Mas a mí nada de esto me afecta, porque todo es pasajero, todo pasa, las personas pasan, las cosas pasan, las ideas pasan, todo pasa. No ignoro nada. Por lo tanto, puedo perfectamente vivir este acontecimiento como debe ser. Una reflexión así le permitirá a tal persona estar en el evento sin preocupación alguna. Está con, sabe que está en un momento pasajero. No lo elude, lo entiende, conoce sus posibilidades. Sencillamente vive a la actúa en la misma forma, al reflexionar una persona así, actúa en la misma forma en que actúa el corazón. El teatro que se hace. Sí, lo cree. Y también en su interior se para, lo organiza, elabora, para luego entrar en actividad con el viaje, con el visto, por el chiste, de enviar la sangre pues, a los que ese tercer aspecto es interesante. Una persona sigue a reflexionar, dice, pero a esta medida este sucede el dolor, este es un evento, ya se va, ya lo entendió, lo comprendió, habiendo hecho comprensión de hechos de esto, entonces entra con su tercera posición en la vida, pero insisto, se adapta a las circunstancias, convive con todos. Podemos pensar con el incluso que las personas que viven eternamente sintonizadas con el sufrimiento, digamos,